Bueno, y entrando ya un poco en tema, en primer lugar, yo no, por supuesto, no soy genetista, no sé de genética, es decir, yo lo que sí intento entender y comprender y saber algo es de cómo se puede aplicar la genética para mejorar nuestro rebaño, pero bueno, hay que conocer un poco lo que es la genética. Y bueno, la genética es una parte de la biología, de la ciencia de la vida, que se ocupa de estudiar aquellos caracteres, es decir, aquella variación que se produce de una generación a otra o de padres a hijos a través de una serie de rasgos o características que van incluidos en lo que se llama la herencia, ¿no? Es decir, es lo que se puede pasar de unas generaciones a otras, influida por lo que es la herencia. Y esa forma de transmisión tiene lugar en el momento en que, para que os fijéis lo importante que es o lo curioso que es, cuando se habla muchas veces, y me acuerdo también de una película que había de Walt Disney, El ciclo de la vida, del Rey León. Entonces, lo importante que vemos lo que es el ciclo, ¿no? Es decir, el ciclo empieza desde que nosotros decidimos cubrir a un determinado toro con una determinada vaca. El toro aporta una célula que se llama espermatozoide y la vaca aporta una célula que se llama óvulo ovocito. La vaca es la que, podríamos decir, alberga ese futuro embrión que se va a producir porque un espermatozoide, el más listo que haya, va a entrar dentro del ovocito y lo va a fertilizar. Y ahí aparece, es decir, dentro de esa célula que se va a ir desarrollando en el futuro, eso es un embrión con un determinado número de células, y ahí es donde va a aparecer el nuevo individuo. Hay una cosa aquí que no aparece en esta ilustración, que es un elemento importantísimo, que es lo que hace el azar, que es podríamos decir, el verdadero elemento atractivo en todo esto. Porque si esto matemáticamente fuese muy fácil, pues era muy fácil ser ganadero. El problema es que esto no es matemática, es decir, que 2 y 2 no son 4 porque aparece un elemento que después veremos más adelante, que es el azar, que da lugar a que 2 individuos, que son el macho y la hembra, con una dotación genética determinada, es decir, con unos genes determinados, con una información determinada, sale un individuo que en un momento determinado no te explicas por qué puede salir eso cuando sus padres no eran portadores de esas características. La genética se conoce desde el año 1866, donde un señor llamado Gregor Mendel, que todos conocemos, los que sean técnicos y lo hayan estudiado en genética lo conocerán, fue el que hizo los estudios aquellos experimentales con guisantes y descubrió que si cruzaba un tipo de guisante, otro salió otro individuo, que después en una tercera cruza salió otro tipo de individuo, y entonces empezó a dar lo que eran las bases de la genética. Se entiende, vamos, los expertos y los que trabajan en genética, sobre la unidad funcional que ellos trabajan, ellos le llaman gen. Esa unidad funcional está dentro del núcleo, ese es el núcleo de la célula, y dentro del núcleo de la célula aparece toda la información genética. Hoy día eso se conoce, es decir, toda esa unión de genes, el gen no es ni más ni menos que un trozo del ADN, porque los cromosomas, que son las células que están dentro del núcleo, llevan es decir, el mecanismo que hace funcionar todo esto son moléculas, son sustancias químicas que en este caso se llaman ADN, y un trozo de ADN se le llama gen, hoy día en genética molecular le dan otras denominaciones, y a partir de ahí es donde está toda la información y donde nosotros vamos a encontrar las características. En cada tipo de gen van las características, si tiene pelo rubio, si tiene pelo castaño, lo que tenga. Todo ese material entero, todo el material completo, el bovino me parece que son 30 pares de cromosomas, son 60 cromosomas, 29 pares son autosómicos, que son cromosomas que tienen doble dotación genética, y 2 son sexuales, que son los que dan lugar al carácter del sexo. Todo eso se conoce con una palabra que estoy muy de moda, que se llama genoma. Hablábamos de que el año 1866 Mendel descubrió la genética, fue el primero que se atrevió a explicar cómo era la herencia. Pero fijaros ustedes, en el año 1760 un señor muy espabilado que aparece por Inglaterra, Robert Bakewell, empieza a trabajar sobre cría de animales en un condado de Inglaterra, en Diddley, y este hombre empieza a trabajar con caballos, ovejas y vacas. Y este hombre hace 3 cosas muy curiosas. Él tenía las ideas muy claras de lo que quería hacer,
cogía sus machos, los prestaba, en vez de vendérselos, se los prestaba a otro ganadero y aquellos que daban buenos rendimientos los recogía y los recogía otra vez y los metía en su explotación. Y la única teoría buena que tenía, que él cruzaba lo mejor con lo mejor. Y es podríamos decir, el primer hombre que empieza a aplicar la mejora genética sin conocerse todavía lo que era la tecnología de la genética. Por eso digo que tiene mucho de sentido común esta rama, ¿no? Se hizo famoso en todo el mundo y, bueno, pues creo que incluso ahora hay una asociación o algo que sigue o que mantiene ese patrimonio que este hombre dejó. Y aquí donde vamos a empezar un poco ya a entrar en un tema que no quiero que dé miedo, pero que voy a intentar hacerlo muy, muy entendible para que lo veamos. Y me voy a servir de la ilustración que está abajo. La ilustración que está abajo son, en la columna izquierda hay un animal y en la columna derecha hay otro. Son dos animales que son gemelos monocigóticos, es decir, que son gemelos univitelinos. Tienen la misma información genética uno que otro. Sin embargo, por el sistema de alimentación, por el manejo, por el ambiente, por la vida que le han dado a uno y a otro, se han desarrollado de distintas maneras. Con esto quiero daros a entender que la genética es una cosa y el ambiente es otra, el medio donde yo tengo el animal es otra. Por tanto, tan importante es uno como el otro si yo quiero que lo que aparezca abajo, es decir, ese animal que aparece al fondo a la derecha, que están un poco ya equilibrados los dos, uno ha pasado más pena que el otro y se han compensado. En el momento que ha tenido una buena alimentación se ha compensado porque tenía buena genética. Entonces, en lo que nosotros vemos de un animal, eso le podemos llamar fenotipo. Eso es lo que nosotros vemos, la cualidad que aparece. Y eso está formado por dos elementos importantes. Lo que le han transmitido sus padres y lo que aparece en su dotación cromosómica, en su ADN, y lo que el medio ambiente le está aportando. Y medio ambiente ahí es todo, todo. Ahí hay 4 conceptos, pero son más conceptos, es todo. Alimentación, manejo, sanidad, clima, cualquier cosa que se nos ocurra que influya en el crecimiento de un animal puede ser medio ambiente, problema de patología o una resistencia a una enfermedad. Es decir, que tengamos en cuenta que una cosa es lo que vemos y otra cosa es lo que lleva dentro. Bueno, y esta sí, también porque, bueno, quiero que al final entendamos que, aunque esto se puede decir, la genética al final de la práctica es una sola cosa, pero desde el punto de vista científico, desde el punto de vista académico, tiene distintas ramas y tiene distintas épocas, ¿no? En las 3 columnas están según la época que se han ido desarrollando. Primero apareció la genética cualitativa, que era la genética mendeliana, después apareció la genética cuantitativa, que era la genética de población, y después aparece la genética molecular. La cualitativa simplemente, tengo que ir muy rápido, no puedo entretenerme mucho, la cualitativa simplemente lo que hace es estudiar cómo se transmiten caracteres que no se miden. Por ejemplo, el color de la capa, si el animal tiene cuerno o no tiene cuerno. Esos caracteres se transmiten de una manera y además están gobernados por muy pocos genes. Mientras menos genes tenga un carácter, más fácil yo, por proporcionalidad o por ecuaciones, por un simple cuenta de ecuación matemática, de fórmula matemática, puedo predecir qué va a salir de ahí. Sin embargo, la genética cuantitativa es una genética que se ocupa de estudiar los caracteres cuantitativos, producción de leche, producción de carne, es decir, todo lo que se puede medir, y eso tenemos el inconveniente que está gobernado por muchísimos pares de genes y que son muy variables, que hay una variabilidad enorme, y que ahí sí que influye mucho el ambiente. Entonces, si un animal, por ejemplo, genéticamente es un carácter acorne, el animal fenotípicamente va a salir acorne. Si el animal, en el caso contrario, es distinto, es decir, la expresión del carácter va a ser más complicado que la expresión del genotipo. Y la genética molecular es la genética moderna, que está muy de moda ahora, tanto con el ADN, que lo que se ha hecho es estudiar la dotación de animales, es decir, estudiar el genoma de un animal desde el punto de vista molecular. Es decir, del ADN, que es el mediador, es el transmisor de la información, es decir, la molécula que va dentro de los genes. No me puedo entretener mucho más. Bueno, simplemente que sepáis que se ha secuenciado ya el genoma de la vaca, que tiene 22.000 genes, que se lo han secuenciado un grupo de investigadores a nivel mundial en una vaca Hereford. Y ya llegamos a lo que podríamos decir la parte aplicativa, es decir, ya los genetistas han superado toda esa fase o esos tipos de genética cualitativa, cuantitativa, genómica y todo, y se habla ahora de mejora genética, que es un compendio de todo lo que es la parte cualitativa, la parte cuantitativa. Y se habla de programas de mejora genética. Esto se ha podido desarrollar gracias a una serie de elementos importantes. Primero, la estadística, es decir, los conocimientos matemáticos se han aplicado en la genética porque estamos hablando de caracteres cuantitativos, de producción. Por tanto, podemos explicarnos las variaciones que hay entre un individuo y otro a través de fórmulas estadísticas, fórmulas matemáticas. Y eso es lo que se llama muchas veces la varianza, la variación y todo eso.
Otra cosa muy importante que ha aparecido es los registros de los animales. Y esta palabra no me cansaría de decirla, es decir, si queremos tener y aplicar conocimiento genético, la genética a la explotación ganadera, lo primero y más importante son los registros, eso es fundamental. Los registros existen desde el siglo XVIII, los primeros libros de registro, y se empiezan a tomar información. No se puede explicar una mejora genética, una genética cuantitativa, como no tengamos información de registro de todos los animales de las producciones. Por tanto, eso es importante. Se ha avanzado mucho y es la pieza clave para llegar a eso. Otro elemento que ha influido mucho es las nuevas máquinas computadoras que son capaces de procesar miles y millones de datos en muy poco tiempo y combinarlos todos, con lo cual nos permite que esas diferencias ambientales que se producen entre unos individuos y otros nosotros podamos prescindir de ellos, podamos separarlas de lo que es la genética. Y, por supuesto, la inseminación artificial, que ha sido la tecnología que ha permitido pues, que de un animal haya cientos de individuos, o 100, 500, es decir, un número importante de individuos, con lo cual la mejora pues, ha progresado bastante. Muy breve porque no me da tiempo. Dos conceptos importantes en genética que le llaman parámetros genéticos. La heredabilidad, que simplemente, lo vais a ver por ahí, lo vais a escuchar mucho, la heredabilidad. ¿Y por qué la heredabilidad? La heredabilidad simplemente es esa variación cuantitativa, es decir, esa diferencia o lo que un animal tiene o hereda de sus padres, esa diferencia entre el hijo y el padre, que se llama variación, se puede cuantificar. Y cuando nosotros la cuantificamos, podemos saber la parte que es atribuible a la genética y la parte que no es atribuible a la genética. Entonces, hay que buscar, en selección tenemos que buscar caracteres que tengan alta o media heredabilidad. La heredabilidad de un carácter, cuando se dice que tiene, por ejemplo, heredabilidad 0,3, quiere decir que el 30% de lo que el animal demuestra viene de la genética, el resto viene del ambiente. Pero tenemos que medirlo para meter los programas de mejora, porque no tiene sentido en un programa de mejora meter un carácter de baja heredabilidad porque no se transmite por genética, por herencia, se transmite por el ambiente. Entonces, mejoremos el ambiente y mejoramos la ganadería. No hace falta hacer un programa de mejora con un carácter que tenga baja heredabilidad. Por tanto, en todos los caracteres que metamos en un programa de mejora, en una acción de mejora, tienen que tener una heredabilidad de media a alta. Otro elemento, la correlación genética, es que cuando yo selecciono para un carácter, a su vez voy seleccionando para otros caracteres que yo ni siquiera los he visto. Bueno, ahí hay unos parámetros de electricidad, simplemente que sepáis que los caracteres reproductivos, todos en general, tienen una heredabilidad muy baja, con lo cual no se puede hacer nada por selección, a excepción de un elemento que es la dala puberta, que sí se puede trabajar con ella en selección. Los caracteres productivos, como son pesos y ganancias, tienen muy buena heredabilidad porque es de media alta. Hay un carácter muy heredable que es la conformación de los animales, el carácter visual, las formas que tiene, eso es muy heredable. Y las características de la canal también tienen una heredabilidad alta. Por tanto, en los elementos de abajo podemos trabajar con precisión cuando lo metemos en un programa de mejora. Y la tercera palabra que yo muchas veces diferencio entre mejora genética y todo es selección. Es decir, la selección ya podríamos decir es la parte más aplicativa hacia el ganadero. Es decir, es el decidir, el ganadero cuando tiene toda la información que recibe, decide qué animales son los que va a cruzar para la siguiente generación. Por tanto, esa función que tiene el ganadero, yo la diferencio un poco de lo que es mejora genética y le llamo selección porque es que es la parte que podríamos decir más activa. Los ganaderos que están en programas de mejora tienen una serie de herramientas que le aportan las organizaciones de mejora, como son los valores genéticos esperados de los toros, la diferencia que esperan de crecimiento de la progenie, porque se calcula a través de los toros que están en programas de mejora. Y se puede solucionar por un carácter, por varios o por un índice que combina muchos caracteres. Esta casi la voy a obviar porque esta es una tabla muy frecuente que se ve en muchos programas de mejora, que yo creo que, y yo personalmente no lo entiendo así de esa manera como está aquí, porque aquí lo que se diferencia es que según el tipo de eslabón de la cadena de producción, hay unos intereses en cuanto a la selección distintos para unos elementos de la cadena que para otros. Pero no olvidemos una cosa que siempre estamos hablando, es decir, los ganaderos o el sector de vacuno de carne, muchas veces decimos que uno de los grandes lastres que tiene la producción de carne es que los sectores no están integrados. Hay que integrar los sectores, es decir, el criador tiene que integrarse hacia el sector cebadero, el cebadero hacia el carnicero y lo importante es llegar al consumidor. Es decir, nosotros tenemos que pensar que nuestro mercado final es el consumidor, ¿no? Esos son mercados intermedios. Por tanto, bueno, tengamos cuidado con eso, ¿no? Es decir, yo creo que lo importante es que tenemos que pensar cuando hagamos un programa de selección algo que nosotros vamos a producir para nuestro mercado. ¿Cuál es nuestro mercado? Pues depende, cada uno tiene su mercado. Entonces, cada uno en función de lo que hace, que piense que tiene que plantear su selección o su mejora hacia su propio mercado.
Yo no intento, ni creo que nadie deba de intentar condicionar o modular el mercado de nadie, es decir, cada uno hace, pero hay opciones para todo, como es natural.